este, la idea un poquito es, esta es una idea que se le ocurrió, quién sabe cómo ocurrió, ¿no? Estábamos en el seminario y se hizo una pregunta, ¿no? Porque lo que sucede es que cada vez que yo hablo de laplacianos fraccionarios como probabilistas, me preguntan cuál es la interpretación probabilística del artículo de Caffarelli y Silvestre. Siempre pasa. Sí. Entonces, por primera vez pasó, y bueno, así es como interpreté la pregunta que se dio en el seminario, ¿verdad? Tal vez más bien siempre interpreto la pregunta de igual manera, ¿verdad? El punto es, esta pregunta ya la habían hecho en el 2013. El artículo salió publicado en 2013, ¿no? Creo que 7. ¿7? No, lo chequé hoy en la mañana. ¿2008? Ok. 2008. A mí me lo preguntaron en 2013. Y lo que hice fue una utilización creativa del archive. Entonces bajé el código fuente que está accesible y ahí mismo, aquí lo pueden ver, ahí mismo hice mis notas. Entonces, no están compartiendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, déjame ver. No me permites compartir pantalla. Déjame, sí. Ahí vamos, ahí vamos. Ok, entonces, eso lo hago desde la computadora de acá. Yo supongo que la parte de flexibilidad te interesa también porque se vuelven un poco de saltillos. Sí, yo soy... Es la parte que sería interesante para ti, ¿verdad? Para mí, efectivamente, lo interesante son los procesos discontinuos. Exacto, porque ahí sería el atractivo, ¿no? De ver esa parte, ¿no? Exactamente, y la esperanza Uh-huh. es que, bueno, con el movimiento browniano podemos hacer un montón de cosas, se pueden hacer un montón de cálculos, pero no es lo mismo. Un momentito. Tengo que encontrar mi pantalla. Aquí está. Ahora sí creo que Héctor ya tiene... Ya ves en la pantalla, ¿verdad, Héctor? Sí, es 2003. Ok. Perfecto. Bueno, lo que pasa es que tal vez este es el tiempo en el que compilé, ¿verdad? Y eso es de archive. Y esto es de Tienes archive. razón, estoy en el primero de 2007. ¿No? 2007, perfecto. Entonces, bien. Solo tuve un retraso de 6 años. Exactamente. Entonces, sí, aquí preguntaron, tal vez eso no lo escuchaste, Héctor, que por qué es mi interés en laplacianos fraccionarios. Mi interés principal son procesos de Levy, procesos de Markov, ¿no? Y desde Ito y Dublin, se vio que los procesos de Levy son como que bloques de construcción para procesos de Markov más generales, ¿no? Entonces, por eso nuestro interés en ecuaciones diferenciales estocásticas. Ahora, lo que les decía es que el proceso que más podemos estudiar es el movimiento browniano. Le podemos hacer montones de cálculos, pero, y bueno, lo que nos gustaría es tener ese éxito con algunos otros procesos, ¿no? En particular, los que esperamos que se puedan son los Estables. procesos estables, y por eso nuestro interés en procesos estables laplacianos fraccionarios, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver ahí en la pantalla está el artículo original de Caffarelli y Silvestre, lo que ellos subieron al archive, con mis notas, con la interpretación probabilística. Entonces, lo que voy a hacer es ir escribiendo eso que está ahí para que lo vayamos platicando, ¿no? Entonces, ¿qué hace Caffarelli y Silvestre? Lo que dicen es, yo quiero calcular para una función de Rn en R, lo que significa el laplaciano un medio, no, menos el laplaciano un medio, ¿no? Y lo que dicen es, bueno, consideren una función que satisface una cierta ecuación en derivadas parciales muy sencilla, ¿no? Es un problema de valores de frontera, y esta es la ecuación. Entonces, ecuación de Laplace, y lo primero que vamos a hacer es cómo hacer esto probabilísticamente. Entonces, del lado derecho, lo que voy a hacer es cómo resolver ese problema. Pues tomo un browniano, un movimiento browniano en n+1 dimensiones. La última coordenada va a tener un rol especial. Y lo que hago es definir a D como esta región en la que resuelvo la parcial del otro lado. Entonces va a ser Rn cruz 0 infinito.
defino a un tiempo T mayúscula, que es la primera vez en el que el movimiento browniano sale de esa región. Entonces aquí, si yo tengo aquí a los reales, n va a ser 1 en este dibujo, y aquí a los reales no negativos, aquí está x y y aquí tengo mis valores iniciales f, va a estar definido en R aquí. Voy a correr mi movimiento browniano en dimensión 2 hasta que sale de la región, entonces hasta que toca la frontera de la línea de abajo, y ahí es donde voy a evaluar a los valores que tengo de frontera, que son f, en el valor que tomó el browniano. Y importante, aquí donde empecé mi browniano, lo empecé en XY. Entonces déjenme borrar esto. Mi movimiento browniano lo empiezo en XY, lo evalúo a donde salga, y así es como, entonces esto lo voy a definir como U de XY, y se puede probar, entonces, hecho, que U satisface el problema que Caffarelli y Silvestre llaman 1,1 y 1,2. Entonces, esto es lo primero que hay que saber. Y después lo que dicen es, déjenme ver. Entonces, lo que afirman Caffarelli y Silvestre dicen, se sabe muy bien, y aquí ustedes son los que saben cuál es la primera referencia al respecto y cuáles son esas referencias, porque se sabe muy bien, me suena a folk. Bueno, a mí me gusta sobre todo saber dónde aparecen las ideas, ¿no? Que si yo defino menos UX, UY en X0, esto es menos el laplaciano a la 1/2 de... Yo creo que eso es de teoría de potencial. De acuerdo, o sea, años 30. Vale, bueno, creo que eso tal vez Héctor sabe un poco más. Hay 2 sectores en la... Ok. Según yo, sale en el Stein Singular Integral. Sí, pero eso debe ser bien. Sí, el Stein es como, pues, ¿qué será? ¿Stein 50. 70 o 50? Yo hubiera pensado que 50, Singular integral differentiability property. Exactamente. 70. 70, perfecto. Súper. Muy bien, los pobres estudiantes. Pesado, sí. Ajá. Muy bien. Entonces, la idea es, ok, ¿y de esto de dónde sale de utilizando el movimiento browniano, ¿no? Entonces, lo que hacemos es notar que Bn+1 es un movimiento browniano real que va a ser independiente de los primeros movimientos brownianos. Entonces, si a los de arriba, perdón, esto es del otro lado, ¿verdad? De la parte de probabilidad. Exactamente. Por suerte tenemos, entonces, exacto, el mejor pizarrón que existe. Entonces, le puse tilde para llamarle B. Y, ok, esa es una de las cosas. Y lo que voy a hacer ahora es definir a un proceso que nos importa muchísimo en probabilidad, que es el proceso de tiempos de arriba. La primera vez que este movimiento browniano n+1 supera la barrera y. Entonces, este ya es un movimiento browniano en los reales. Entonces, aquí tengo el tiempo, aquí tengo las y, si quieren, y aquí tengo, aquí tengo una y. Y entonces esta va a ser una barrera y me voy a fijar cuándo es que un movimiento browniano supera la barrera y este va a ser el tiempo t que depende de y. Entonces, ¿cuál es el hecho probabilístico? Es que t de y es un proceso estocástico conforme yo voy aumentando la barrera. Conforme yo aumento la barrera, pues tardo más tiempo. Entonces, este es un proceso estocástico que crece. Y es uno de los procesos que más nos gusta en probabilidad. Es un proceso de Levy más... Es uno de los procesos de Levy, es el que realmente inventó Levy en 1939. Y lo que dijo es un proceso con incrementos independientes y estacionarios, que es estable, bueno, que es autosimilar. Lo platiqué un poquito en el seminario,
Entonces, ¿qué quiere decir lo de autosimilar? Por ejemplo, que T de Y tiene la misma distribución que Y a la 1 medio, no, que Y al cuadrado por T1. ¿Sí? Y de hecho esto vale como proceso. Si yo considero, si yo acelero el proceso Y, es lo mismo que multiplicar al proceso Y por un factor C cuadrado. Todo el proceso es autosimilar. Entonces, este es un hecho. Y por lo tanto, pues también es un proceso de Markov. Y todos los procesos de Markov, como el movimiento browniano o como estos subordinadores estables, tienen asociado un generador. Entonces, ¿qué es el generador? Bueno, tienen asociado un semigrupo. Lo primero que hago para conocer el semigrupo es pues simplemente ver qué pasa cuando yo comienzo en Y y evalúo la función f en donde el proceso esté al tiempo t, ¿no? Exacto. No me gustó mucho esta notación, pero bueno, esto vale para cualquier proceso, entonces le voy a poner z. Y típicamente, si ustedes se van a la interpretación que tienen los físicos, interpretan, como esto es un semigrupo, para procesos de Markov en general, lo interpretan como si fuera la exponencial de un cierto operador, ¿no? Entonces, lo que dicen es que PT es igual a E a la T veces A, donde A es el generador. A ellos le llaman propagador. A veces también he visto propagador para la PT, entonces es un desastre. De los físicos hay que tomar la intuición, pero nada de su formalización, ¿verdad? Y sus problemas son excelentes, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo obtengo formalmente a la mexicana, no la gringa, el generador? O sea, rigurosamente. Lo que hago es derivar al semigrupo en 0. Y eso me da, ¿no? Entonces, en particular para el movimiento browniano, esto es el laplaciano, o un medio del laplaciano. Si a veces se me olvida un medio, va a suceder. No hay nada que hacer al respecto. Para normalizar la medida de probabilidad. Exactamente. Y para el proceso estable de índice un medio, esto me queda menos el laplaciano a la potencia un medio. En realidad ahí es un problema, le tenemos que poner menos, ya, el menos va acá. Entonces ya con eso resolvemos nuestros problemas de signos. ¿Hay como alguna intuición que uno pueda tener detrás de este concepto de estable? Estable. Para mí, creo que la primera, o sea, lo que les decía, para mí los procesos de Levy, estos procesos con incrementos independientes y estacionarios, son los más sencillos de trabajar probabilísticamente. Es la manera más sencilla en la que podemos ir acumulando el azar, ¿no? Y eso de que sea el más sencillo se puede formalizar con una heurística de Ito, que lo que dice es, si yo derivo las medidas, o hay una forma de derivar medidas de probabilidad y que me den medidas infinitamente divisibles o las distribuciones de los procesos de Levy al tiempo 1, ¿no? Entonces, esos bloques de construcción, o sea, dicho de otra manera, yo puedo construir a procesos de Markov muy complejos a través de procesos de Levy. Esa es como la idea, y por eso los procesos de Levy son los más sencillos. Entonces, ya una vez que son los más sencillos, dentro de esos más sencillos, ¿cuáles son los más sencillos? Y de ahí, pues, van a ser los que satisfacen esta propiedad de autosimilitud, aquí con un índice 1 entre alfa. Okay. Y todos esos son los procesos estables. Okay. Entonces, como que deberían de ser los más sencillos. Entonces, estable y autosimilitud es equivalente. Sí, sí, salvo que también hay unos procesos de Markov autosimilares que son los que les gusta estudiar mucho encima. Esos son procesos de Markov generales que también satisfacen algo de este estilo, y lo único que tienes que cuidar es que si este proceso empieza en X, pues este proceso tiene que empezar en X entre C cuadrado.
Muy bien. Entonces, ¿cómo ligo con lo que dicen Caffarelli y Silvestre, verdad? Falta esa liga. El punto es que, ¿cómo resuelvo yo la ecuación que dicen Caffarelli y Silvestre? Pues otra forma de decirla es la siguiente. Yo, para resolver esta U de XY, ¿qué tuve que hacer aquí? Fue detener al movimiento browniano cuando sale de la región, pero aquí lo empecé en Y. Entonces aquí lo que voy a hacer es empezar a mi movimiento browniano n+1 en 0 y esperarme. Ajá, entonces, perdón, ya había puesto la E. F de X1 más el primer browniano, donde el último browniano alcanza el nivel Y, y xn más B del enésimo movimiento browniano, visto donde el movimiento browniano n+1 supera la barrera Y. ¿Ok? Y resulta ser que ese es exactamente lo mismo que lo que escribí acá arriba. ¿Ok? Ahora, ¿por qué está interesante eso último? Porque hace aparecer a otro proceso de Markov. Aquí tengo al movimiento browniano B evaluado en el proceso de tiempos de arriba del último movimiento browniano del que son independientes. ¿Ok? Entonces, lo que estoy haciendo es a este movimiento browniano en Rn cambiarlo de tiempo, ¿no? Entonces, tengo aquí mi trayectoria browniana y ahora la voy a evaluar solo en los tiempos que me va dando este subordinador. ¿Y cómo se ve ese subordinador? Verlo es complicado, pero una manera de imaginárselo puede ser así. Ya les puse fotos el otro día, ¿no? Es un proceso que es estrictamente creciente, es discontinuo, y aquí parecería que como que solo tiene alguna cantidad finita de saltos, pero en realidad es que solo dibujé los saltos grandes. Si yo dibujara los saltos a toda escala, verían que sus discontinuidades son densas, es densamente discontinuo. Y de hecho, si yo le resto todos los saltos, me queda 0. ¿Ok? Pues tiene saltos en todos lados, nunca se dejan mover. Y por lo tanto, lo que estoy haciendo es evaluar a este movimiento browniano en un proceso que como que realmente va recorriendo esta trayectoria discontinuamente. Y por eso el proceso resultante, pues va a tener otras trayectorias, pues que como que son, no sé, discontinuas. En todos lados son discontinuas. Se va moviendo en Rn y lo que ustedes como que deberían estarse preguntando es, ok, ¿y ese tipo de proceso qué es? ¿Es un proceso de Markov o ni siquiera? Si es de Markov, ¿es un proceso de Levy o ni siquiera? Y si es un proceso de Levy, ¿tiene que ver con procesos estables o ni siquiera? ¿No? Y la respuesta a todas esas, por supuesto, es sí, ¿verdad? Entonces, estamos llenando el lado izquierdo, derecho. Entonces, bueno, ni modo, nos vamos a tener que continuar en el lado izquierdo. Puede que sí o puede que no, ¿verdad? Porque el punto es que nada más nos dijeron, es bien sabido, ¿no? Yo también les pude haber dicho, es bien sabido que el movimiento browniano subordinado con otro. No, lo que pasa es que ustedes son más familiares con el otro lado. A mí me va a costar más trabajo llenar el otro lado, ¿verdad? Bueno, entonces, sí, entonces ves un movimiento browniano en Rn, independiente de este proceso de tiempos que le cambia, ¿no? Que es un subordinador estable de índice 1/2. Y lo que quiero es considerar al proceso X, que es el browniano cambiado de tiempo. ¿Hecho? Entonces, es bien sabido. Como para ir entendiendo cómo va armándose todo. Realmente los saltos que vas viendo son por T. Sí. Y T
está compuesto a partir como de tiempos de corte, de par, De arriba, sí, exacto. que de tenía que paro, ver con esta como barrera que que voy pusiste. moviendo y que voy haciendo hacia arriba, exactamente. Porque esa es la manera en la que podemos generar al movimiento browniano a partir perdón, al subordinador estable a partir del movimiento browniano. Ahora, en la construcción yo veía todo continuo. O sea, pues Ajá. si varía un poquito mi barrera, pues varía de forma Ah. continua la esperanza. ¿De dónde están saliendo los saltos? Muy bien. Pues aquí está mi movimiento browniano, que dibujé mal porque tiene que empezar en 0. Entonces aquí alcanza la barrera Ajá. y luego se tarda otro tiempo en alcanzar la Ah. otra barrera, ¿verdad? Claro, bueno, pues sí, porque moviste la barrera de sopetón. Sí. Exacto. Y resulta ser que así se mueve, Así ¿verdad? se mueve. Así se mueve, de modo, ¿no? O sea, uno podría pensar, no, esto es continuo, ¿no? Sí. Y sí, efectivamente, si yo fijo X, T de Y tiende a T de X y de hecho en probabilidad, Sí. con probabilidad 1. El punto es que los tiempos en los que está saltando el proceso, el T, pues no salta a tiempo fijo. Si ustedes me dan un tiempo dado de antemano, ahí no va a saltar. Si me dan una colección numerable de tiempos de antemano, ahí no va a saltar. Ok. Salta en tiempos aleatorios. Ok. Pero sí, es un proceso, es buen punto, es contraintuitivo, pero eso se puede demostrar. Bien, otro hecho. Entonces, ¿cuál es el hecho que realmente es útil para Caffarelli Silvestre? El hecho es que T es un subordinador estable de índice un medio y que por lo tanto B seguido de T es un proceso de Levi estable y su índice de autosimilitud es 1. Y otro hecho, si quieren, es que este es entonces el proceso de Cauchy. Entonces no importa mucho qué es eso del proceso de Cauchy. El punto es que, ¿qué quiere decir que T sea el subordinador estable? Quiere decir que su generador, entonces si yo derivo en 0 al semigrupo, y lo voy a hacer en Y, voy a empezar en 0. Esto me va a dar menos laplaciano, bueno, en dimensión 1, de F. Entonces aquí hay algo mal. Ajá. Eso es eso es como se traduce que este sea un subordinador estable de índice un medio. ¿Cómo se traduce el hecho de que B seguido de T sea un proceso estable? Entonces voy a derivar el semigrupo. Y en todo esto, ¿qué estamos pensando en F? O sea, F es qué tipo de función. Sí, eso. F es la función que mejor se adapta a la circunstancia. O sea, aquí arriba era una función de los reales en los reales. Ajá. Abajo va a ser de Rn en R. Ah, bueno, ok, sale. Siempre van a R, pero están definidos donde esté definido el proceso. Es solo para no tener que preocuparme demasiado por la notación, porque lo que les decía hace rato es que tampoco tuve un tiempo infinito para preparar. Pero también el asunto es que no nos preocupa su decaimiento. No. Pero su suavidad sí. Ok, sí, ese es un buen punto. F va a ser si quieren, elemento del dominio del generador y pues eso va cambiando dependiendo del generador. A veces F de clase C2, típicamente nosotros tomamos de clase C2B, y eso siempre funciona. Siempre. ¿No? Bueno. Bien, entonces derivo al semigrupo. Entonces es un proceso de Levi. Entonces, siempre puedo poner la X no en la esperanza, sino adentro afuera de la esperanza, sino adentro. Entonces B seguido de T en T, si quieren. O le puedo poner Y, pero no importa demasiado. Y entonces esto va a ser menos el laplaciano. Y aquí también va a ser
ya tengo dudas aquí. Creo que también tendría que ser un medio. Exacto. De f en x. Entonces, esto es lo que sucede. ¿Por qué tenías duda? Sí, pues realmente el medio está fijo desde, Sí, desde siempre. ¿por qué tengo duda? Porque al rato voy a hablar de subordinadores estables de índice alfa Ah. y entonces tengo que ver cómo la alfa opera aquí, Ok. ¿no? Ok, y por lo tanto, lo que está diciendo es que, ¿qué es esto? Pues es el límite cuando y tiende a cero, ¿no? Bueno, t tiende a cero, y, sí, ok, t va a ser y. Entonces esto va a ser la esperanza de f de x más bty menos f de y, menos f de x dividido entre y. Y ahí viene. Jerónimo, ¿Sí? en el de la T, ¿no? Ajá, ok, El cambiémosla. T, el T salta para arriba nada más, ¿no? Entonces, creo que no puede ser el laplaciano, ¿no? El laplaciano tiene por lo menos la medida de Levi repartida, ¿no? En los Es que depende. negativos, ¿no? Sí, ok. Entonces, sí, tienes razón. Aquí hay un pequeño detalle. Puede que no, sí, tienes razón. Ahí entramos con lo que les No, platicaba, ¿no? ese estoy de acuerdo. Yo digo el de más arriba de ese, Al el de de la arriba, sí, sí. Es que borré el que sí. era incorrecto. Ajá. Ujú. No, el de F está bien, porque aquí es realmente el laplaciano simétrico, ¿no? Es un operador fraccionario simétrico. Ujú. Es aquí donde no es simétrico, porque el subordinador solo va creciendo. Sí, como que tienes que poner arriba y abajo o algo así. Exactamente. Y entonces, en realidad, perdonen, sí, aquí me fui No, muy pero el rápido. subordinador es la T, ¿no? El subordinador es esta T, sí. Entonces, claro, tienes razón. Entonces el de arriba, Ahí está, es el de arriba. Es el de es- arriba, tienes razón, el que es la derivada derecha de índice un medio. Así, tienes toda la razón. Ahora sí estás de acuerdo. Sí, gracias. Perfecto, perfecto, sí, sí, completamente de acuerdo. Muy bien. ¿Y esto qué era? Era la derivada respecto de y. La derivada de arriba es una derivada fraccionaria ¿de qué tipo? O sea, Es de las que platiqué allá. Va a ser la integral de 0 a infinito de f de x más y menos f de x sobre y a la 3 medios, una constante de y. ok. Es esa. Claro. Ujú. Y entonces, cuando yo escribo lo que es esta cosa de acá en términos de derivadas, pues me queda la derivada del semigrupo que habíamos, o sea, de la función y que habíamos definido por acá. Aquí. ¿Sí? Y es por eso que les queda exactamente lo que dicen Caffarelli Silvestre. Caffarelli Silvestre. La derivada normal. Uh-huh. Y supongo que hay un menos, no sé por qué. Extensión. Sí, no sé por qué hay un menos. Pero bueno, tal vez el menos es este de acá, ¿no? Bien. Entonces, muy bien. ¿Cómo obtenemos lo que realmente dicen Caffarelli Silvestre? Lo que es su artículo, porque eso nada más dicen se sabe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que siguen haciendo ellos? Ajá. Déjenme ver dónde está escrito eso. Lo que dicen es, ahora, lo que realmente hacen en el artículo es decir, voy a definir una nueva función, u de xy. U de x0 va a ser f de x. Y el laplaciano respecto de x de u más un operador en y, que yo le voy a poner un medio. Esto es 0. Entonces esto les define una función u de xy. Y ahora lo que dicen es que
Si yo que menos el laplaciano fraccionario de f, Una cosita nomás, Sí. en el segundo término va UY, ¿no? sí, gracias. Así. Exacto. Entonces esto va a ser menos el límite cuando y tiende a 0 de y a la alfa uy de xy. Esto es, y bueno, podrían hacerlo con z, pero no lo vamos a hacer. La única que me interesa, no, sí, tal vez sí. La derivada respecto de las otras coordenadas en x0. Entonces, esto es lo que realmente dicen ellos. Y lo Un que yo quería segundito, perdón. proponerles, ajá. Hay Porque un cuando problema. tienes, perdón, cuando tienes Ajá. alfa igual a 1/2, el exponente que va en el límite con la y debería ser 0, ¿no? Entonces creo que es y a la a. Y hay una relación entre alfa y a, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, es que ellos utilizan A y yo siempre utilizo alfa, perdón. Y a la A, ¿no? No, pero no. O sea, uno es alfa y el otro es a. Porque, por ejemplo, si Ya, el sí, exponente de Laplaciano es 1/2, sí, tienes y toda va la con 0. razón. Aquí. Exacto, ellos ponen aquí S y S es 1 menos A medios, ¿no? Exactamente. Perfecto, sí. Y eso tiene también todo un sentido probabilístico, que tiene que ver con lo que les voy a platicar ahorita. Entonces, lo que yo realmente quería era platicarles cómo se interpreta todo esto probabilísticamente, ¿no? Entonces, yo creo que voy a copiar esto y lo voy a pegar del otro lado. ¿Qué? ¿Por qué no se pegó? Bueno. Okay. No. Listo. Entonces, ni siquiera aquí, ¿verdad? Mejor otra hoja. Perdón, la Z, ¿qué es la Z ahí? Son las variables que no son de la X. O sea, digamos, yo no sé por qué ellos utilizan Z y no Y, pero yo lo hubiera escrito con Y y listo, ¿no? Porque Pero el como la punto, variable. exactamente, ¿no? O sea, como que por eso no me gusta esa notación. Sí, ya. Y listo, ¿no? Sí, ellos pusieron Z, pero, ya. No, lo que pasa es que ellos definen, ya, gracias. Para ellos Z es Y entre 1 menos A la 1 menos A. Entonces, sí, no me gusta mucho eso. Para mí, esta es la que tiene más sentido. Y lo otro, pues, para mí, perdonen, pero me parece artificial. Bien, gracias, perdón. Ok. O sea, creo que es solo para después que se desaparezca el día la A y que quede una función de modalidad. Exacto, lo que pasa es que Técnica de... exacto, ahí el punto es por qué esa función tendría que normalizarla por y a la algo, ¿no? Desde el punto de vista probabilístico, yo sí sé por qué. Sí, desde el punto de vista de que solo que aparezca una función de no altura Y no. Perfecto. Non-divergence, exactamente, ¿no? Sí, es no divergence, pero tiene condición de Neumann el acompañante, como un espacio con peso, hay que quitar de ahí. Perfecto, gracias. A ver, entonces vamos a ver cuál es la contraparte de probabilidad. Y esta es la siguiente. Entonces, lo que voy a necesitar es un subordinador estable de índice, en vez de un medio, de índice alfa. Y este es un proceso de Levi que está caracterizado por su transformada de Laplace. Podría ponerla con Fourier, pero no importa demasiado.
E a la menos una cierta constante. Para nosotros siempre va a haber un problema con las constantes de normalización. Aquí le voy a poner la t y lambda a la 1 entre alfa. Entonces, en el caso de índice 1 medio, pues nada más ponen raíz de lambda. de lambda, exactamente. Ahora, ¿cuál es el generador infinitesimal? La derivada del semigrupo. Este es un operador que podemos llamar operador de derivada derecha de índice, operador de derivada fraccionaria derecha de índice alfa, y que está definido como, lo que ya había puesto, f de x más y menos f de x sobre y a la 3, a la 1 más alfa. Por eso les quedaba 3 medios antes, y listo. Ahora, si B es un movimiento browniano en Rn, entonces este B seguido de T, B cambiado de tiempo, también es un proceso de Levi estable. Y aquí el índice es el índice del browniano por el índice del proceso estable. Y es simétrico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, una de las cosas que significa es que lo está caracterizado por su, nosotros le decimos función característica, pero ustedes transforma de Fourier. Y esto es bueno. Yo conozco la transformada de Fourier del movimiento browniano. Y estos tiempos son independientes del movimiento browniano. Entonces, si el tiempo fuera determinista, yo sé que yo tendría que poner nada más e a la menos u cuadrada, el tiempo sobre 2. Y en norma. Ahora, el tiempo no es determinista, es aleatorio, y entonces cuando hago el cálculo, sustituyendo lo que les puse arriba, lo que me queda es e a la menos la norma de u, y supongo t y una constante. Ah, no es la norma de u a la 2 alfa. Esto por propiedades del movimiento browniano. Exacto. ¿Cuál es la propiedad del movimiento browniano? Que yo conozco su función característica y que me da e a la menos norma al cuadrado, tiempo sobre 2. Y ahora yo ya conozco cuánto me da la transformada de Laplace del subordinador, que es lo que me aparece aquí, y entonces lo sustituyo y me da esto de acá. Perfecto. Entonces, aún más, conozco al generador. Y el 2 alfa vino del T, ¿verdad? El 2 alfa, exacto, el alfa vino del T y el cuadrado ya estaba aquí. Okay. Exactamente. Entonces, f de x más b seguido de tt, evaluado en igual a 0. Y esto es este operador. Y aquí voy a tener que poner la y a la n, que es la dimensión del movimiento browniano, más 2 veces alfa, que es y siempre hay constantes, ¿no? Que es el índice de mi proceso estable. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queda. Muy bien. ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿cómo seguimos, no? Entonces ya, ¿de dónde voy a sacar a este subordinador, a este movimiento browniano subordinado por algo estable, ¿no? O sea, ¿cómo ligo con la ecuación que está aquí? ¿Qué tiene que ver con esta ecuación de acá? Y para eso les tengo, bueno, voy a aprovechar que de todas maneras de parcial sé muy poco. Entonces, para introducir a otro proceso estocástico, porque si se fijan aquí hay dos. Aquí hay un movimiento browniano en las variables x y acá hay otro proceso estocástico en las variables y. ¿Quién es ese proceso estocástico? Ese proceso estocástico resulta ser el proceso de Bessel.
Entonces es un proceso R de T mayor o igual que 0, con un semigrupo, pero más que el semigrupo, lo que interesa es su generador infinitesimal. Y aquí sí, no es un proceso de Lévy, solo es de Markov, entonces lo tengo que empezar en R para poder calcular el semigrupo. Y esto me da un medio de la segunda derivada de F, más 1 menos alfa sobre R, F' de R. Y lo que se pueden estar preguntando es si quién es esta alfa, y qué tipo de proceso estocástico es este, ¿no? Entonces, voy a empezar con una dimensión. Voy a definir a la norma de mi movimiento browniano en dimensión n. ¿Ok? Y resulta ser que si yo defino a n como 2 veces 1 menos alfa, entonces R es un proceso de Bessel. Y aquí le llamamos de dimensión n. Entonces, ¿qué es un proceso de Bessel en dimensión entera? Es la norma de un movimiento browniano en esa dimensión. Y el punto es que con técnicas de cálculo estocástico podemos generalizar esa definición a dimensiones fraccionarias. ¿Cómo le hacemos? Bueno, resolviendo una ecuación diferencial estocástica. Este es un movimiento browniano en R. Más, y aquí tengo que poner delta, no. Aquí está, es 1 menos alfa entre delta, entre 2 veces RT. Entre 2, no, así nada más. Entre RT. F, no, aquí no necesito ninguna F, dt. Exactamente. Esta es mi ecuación diferencial estocástica, que aquí le estoy haciendo que dependa de alfa. Entonces, esto me define, y no es fácil, un proceso de Markov. ¿Por qué no es fácil? Porque este que se llama coeficiente de deriva es singular, explota en 0. O sea, cuando el proceso de Bessel se acerca a 0, hace cosas muy locas, ¿no? Define un proceso de Markov, al cual se llama proceso de Bessel de dimensión delta. Que por cierto se ve también desde la A sobre Y, ¿no? Sobre Y. Exacto. También explota. También explota. Desde acá arriba, desde el operador que a ustedes les gusta, se ve, efectivamente, ¿no? Entonces, por eso no es fácil definirlo. Lo que hacemos típicamente en ecuaciones diferenciales estocásticas es definir al cuadrado. El cuadrado satisface otra ecuación diferencial estocástica. El problema de esa ecuación, entonces, que se vuelve lineal ya en delta. El problema de esta es que su coeficiente no es Lipschitz, y entonces tienen que hacer toda otra teoría para poder probar existencia y unicidad para este tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces no es fácil, pero se puede. Y entonces ya tenemos definido a un proceso estocástico, que es este proceso de Bessel, cuyo semigrupo es precisamente el que aparece ahí. Y entonces, de nuevo, ¿cómo resuelvo? ¿Cuál es la solución probabilística de la ecuación, de la ecuación en derivadas parciales de Caffarelli y Silvestre? Es como sigue. Voy a tener un movimiento browniano B en Rn, independiente de un proceso de Bessel de dimensión delta, y delta lo voy a escribir como antes, 2 veces 1 menos alfa, y a este proceso lo voy a definir R. Entonces, R mayúscula, puedo pensar que comienza en Y. Y voy a definir al tiempo en el que llega a 0. Y después lo que hago es decir que U de X, Y es
la esperanza de mis valores iniciales de Caffarelli Silvestre, evaluados en el movimiento browniano, en donde sea que el proceso de Bessel tocó cero. ¿Ok? Entonces, bien. Esa es la solución probabilística. Ese es como estamos resolviendo el problema, ¿no? Y entonces lo que deberían de estarse preguntando es qué tipo de proceso es B seguido de T. B es, en este caso B es el de Bessel. No, ¿ves el browniano? Ajá, acá está. Y el de Bessel es el R. Y el, exactamente. ¿No? Y eso es un poco complicado de decir, pero no importa. Porque lo que sí les puedo decir es que T es un proceso de tiempos de arribo, ¿no? Entonces aquí tengo mi proceso de Bessel. Hay varias cosas que les tengo que decir. Entonces, aquí está mi proceso de Bessel. ¿Y qué pasa cuando, primero, realmente llega a cero? ¿Ok? Entonces, hecho. R llega a cero. Sí, solo sí. La dimensión delta pertenece a 0,2. Y la otra cosa es que ese proceso de tiempos de llegada a cero, pues está, entonces cuando llega a cero, pues tiene como excursiones fuera de cero. El punto es que este proceso que nos dice cuánto tiempo pasa R en cero, está ligado con un proceso estable de índice alfa. Entonces, ese es un teorema de Molchanov y Ostrovsky. Que nos dice que el conjunto de ceros del proceso de Bessel es la imagen de un subordinador estable de índice alfa. Y entonces este proceso de tiempos de arribo va a estar muy relacionado con los subordinadores estables de índice alfa, y con un poco más de tiempo podríamos como dar, bueno, con un poco más de tiempo y muchas más técnicas probabilísticas, podemos ver que efectivamente el generador de el movimiento browniano cambiado de tiempo con este proceso de tiempos de arribo del proceso de Bessel es precisamente el límite cuando y tiende a cero de y a la menos 2 alfa o alfa, yo no me acuerdo, de bueno, ni siquiera ya lo quiero escribir porque no hay tiempo. Pero el punto es que se puede entender de dónde aparece exactamente el y a la menos alfa y por qué, ligando al generador de este proceso, obtengo el laplaciano fraccionario, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que quería platicarles. De hecho, ahí acaban mis notas en morado. Y bueno, ¿no? Eso es Y una pregunta rápida antes de irme. Dices tú que esos, pusiste sí solo sí, que R llega a 0, sí solo sí, delta está entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Y el Entonces, delta. eso tiene que ver con que el movimiento browniano en dimensión 1, por supuesto, regresa a 0, pero en dimensiones mayores que 1, en particular a partir de la dimensión 2, ya nunca regresa a 0. Entonces, como que esto es una extensión de ese resultado a dimensiones fraccionales. Okay. Y aquí el alfa lo estás tomando entre 0 y 1, pero ¿en dónde apareció el hecho de que no puedes tomar alfa mayor que 1? Justamente aquí. Digo, pues ahí está. Ahí está, exactamente, porque no vas a poder definir este tiempo de llegada a 0 cuando alfa es mayor que 1.
Sí, creo que nunca lo escribí, pero qué bueno que lo notaron. Esto es lo que obliga a que alfa esté entre 0 y 1. Claro que también uno puede pensar en la Laplaciano fraccionario para alfa mayor que 1. Sí, ok, ese es un buen punto. Ustedes lo pueden pensar, nosotros no. Para nosotros el laplaciano fraccionario siempre tiene alfa entre 0 y 2, porque ni siquiera en realidad resolvemos, ¿no? Ustedes podrían pensar en ecuaciones como esta de aquí, ¿no? Para n un entero mayor o igual que 2, ¿no? Sí. Pero para ustedes n ni siquiera tiene que ser un entero y puede ser cualquier cosa mayor o igual que 2. Sí. Para nosotros, si n va a ser un entero, que por favor sea 1 y 2, y si no, que la potencia sea menor o igual que 2. Porque esas son las soluciones que podemos darle sentido probabilístico. Ahora, sí hay teorías con procesos no markovianos, Marco de Ovidio, y ese es el tipo de personas que me vienen, Orsinger también, es el tipo de personas que me vienen a la mente, que estudian representaciones probabilísticas de este tipo de ecuaciones para n mayor que 2, ¿no? Ya, con Nosotros- una construcción diferente, nada más. Exactamente. Y otra pregunta rápida, si yo, o sea, este movimiento browniano es el operador pseudo diferencial asociado a cierto símbolo de Fourier. Sí. Ahora, yo cambio el símbolo de Fourier a cualquier otra cosa, el logaritmo de algo. Ajá. Eso simplemente sería codificarlo en T, ¿no? En el proceso T y ver cómo le hago para que T se asocie con el símbolo de Fourier que yo quisiera. Exactamente, ¿no? Y de nuevo, hay símbolos de Fourier que tienen representaciones probabilísticas y hay símbolos que no. Tiene ¿no? que ver con esas funciones de Bernstein. Exactamente, no tiene que ver con exactamente, ¿no? Para nosotros lo que es importante son, yo en general lo puedo cambiar de tiempo con un subordinador y ese subordinador está asociado a una cierta función que me parece, aquí lo que no recuerdo es, bueno, las funciones, lo que no recuerdo es cuáles son bueno, para nosotros esta tiene una fórmula de Levi-Kinship, ¿no? Entonces, lo que sí te puedo decir es cómo son esas funciones, ¿no? Y aquí mi medida nu es una medida que la integral de 1 mínimo x de 0 a infinito es menor que infinito. Eso es para mí el tipo de símbolos que yo puedo tratar probabilísticamente. Bueno, ya me tengo que ir. Sí. ¿Me voy a llevar mi celular? Entonces, prendemos el activamos, micrófono. sí, por favor. Y cuando terminen su discusión, por favor, nada más terminen. Por pausa, por eso. Terminen la sesión de Zoom, Ajá. cierren la laptop y Felipe, le pedí de favor que se llevara. Que se llevara tu cámara. Muy bien. Órale, muchas gracias. Órale, Muchas gracias, pues. Aaron. No, Estuvo ¿de bien qué? padre. Voy a terminar de ver todo Y lo que luego- disfruten. Es inicio de discusión, ¿no? Me parece muy bien. Sí, tal vez después podríamos ser más precisos. No, no se preocupe. Nos vemos luego. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Más Del lado de preguntas? PD. Fíjate que, bueno, del lado de PD, nuestro caso en general, el problema difícil sería regularidad. Siempre es nuestro tema difícil, ¿verdad? De cualquier cosa que veas. Y lo que me llama la atención de este procedimiento que tú haces, por ejemplo, para aplicar a PD, es obtener algo que para nosotros sería muy difícil con herramientas de PD y que de alguna forma se ayuda de tus herramientas en donde veo que, por ejemplo, que podemos decir, ¿verdad? Que resulta muy difícil de decir. Más o menos, o sea, regularidad, ¿cómo lo entienden ustedes? Yo empiezo con unas condiciones iniciales F, ¿no? Que pueden no ser siquiera derivables, ¿no? Exacto. Y obtener una U que, por ejemplo, pertenezca a un espacio de Hilbert, ¿no? O, por ejemplo, decir cómo es tu solución, digamos, que tan regular es, que se suaviza, por ejemplo. Exactamente, así, ¿no? O sea, ¿verdad? si, por ejemplo, Ajá. pertenece a C12 de alguna Exacto. región. Exacto. Ese es el tipo de preguntas que desde el punto de vista probabilístico típicamente son difíciles. ¿Por qué? ¿No? O sea, tampoco son fáciles. No, no, claro que no. Y de hecho, bueno, entonces, ¿por qué? ¿No? Típicamente nosotros representamos este tipo de funciones como esperanzas, empezando en X, de un proceso estocástico al tiempo T, ¿no? Y si tú me preguntas, ¿qué pasa? ¿Puedo derivar en X? Pues para mí eso, pues no tengo idea, es derivar una esperanza en X, ¿no?
No tengo idea. A veces, para procesos de Levy, ¿no? Entonces esto a veces es la esperanza de f de x más bt. Y entonces, si yo puedo derivar a f, pues tal vez pueda derivar a esta función. Exacto. Pero lo que a ustedes les interesa es, creo, es pues f que no sea regular. Y entonces, ¿qué pasa con u? Exacto. ¿No? Y Sí, entonces, sí, sí. sí, yo creo que no son triviales ese tipo de preguntas, tampoco desde el punto de vista de probabilidad. No, para nada. De hecho, fíjate que lo que nosotros usamos ahí cuando tratamos de ver cuestiones de regularidad, pasamos nuestro problema directamente, así como te decía, a un sistema de SDIs o Forward Power SDIs o lo que sea. Realmente ahí sí, para empezar, usamos mucho Maliaban. Sí. Maliaban para empezar es pero Maliaban, que por ejemplo es donde pides, es increíble porque te permite hablar de regularidad no es hasta uno de estos procesos con saltos, Sí. introduces un concepto de derivada y existe un concepto de derivada y que es lo verdaderamente increíble. Y te quedas claro cómo funciona eso para estas cosas que en el tiempo se comportan son lo mejorcito que es tu movimiento browniano, no es diferencial de ningún punto en el tiempo, ¿verdad? Y la otra cosa que le pones saltos para conocer estas cosas. Y la parte que es verdaderamente interesante, que me llama mucho la atención, es precisamente cuando pasas a eso, pero tienes ese tipo de cálculo, en donde puedes aplicar eso y hablar de regularidad en ese contexto. Cuando lo llevas de regreso a PDI, es donde te quedas, ahí es donde... Entonces, yo creo que regularidad es un buen tema de discusión. Sí, muchísimo. Sobre todo para en nosotros particular, bueno, Hola, nosotros hola. que hacemos es o cálculo de Maliaban, que no funciona muy bien para procesos con saltos, siempre son como cosas ad hoc. Mucho Y más entonces, la otra opción, que hay un artículo no muy viejo de... bueno, Silvestre es el segundo autor y el primer autor es Cyril Ambert y Silvestre, ¿no? Entonces, ellos tienen un artículo que ahorita estoy como leyendo con mucho cuidado, pues sobre todo una parte, que hablan de dos cosas. Uno es regularidad y la otra cosa es soluciones de viscosidad. Entonces, yo estoy sobre todo leyendo ahorita la parte de viscosidad, pero habría que ver que la gente de PDI nos explicara la parte de regularidad. Fíjate que es interesante. Para ver si le podemos encontrar esa contraparte probabilística y poder ver qué están haciendo. Ajá, para ustedes, por ejemplo, harían una SDI, pon una SDI ahí con tu hito, bla, 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 te dirías eso, ¿no? Entonces, lo interesante que te dice Maliaban, al fin y al cabo, es un resultado de este tipo. Para ciertos casos, dependiendo de tu directed diffusion en este caso y bla, 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 la ley de tu proceso, la ley a cada tiempo es absolutamente continua con respecto a la medida del deber. Ese es el primer resultado de regularidad. No para ahí. Ahora, tienes estas otras condicioncitas aquí. Que se puede interpretar un poco como que la solución fundamental a tu ecuación, o sea, tu solución fundamental existe, ¿no? Es una función. Y entonces, cualquier solución lo tienes integrando respecto de esta, pero pues si esa ya era suave, pues ya estuvo, ¿no? Ajá, y lo increíble es que no para ahí, pones otras condicioncitas acá, y lo que puedes probar, pues en los cálculos de Maliaban, es que tu densidad es suave, la densidad de esa milímetro. Y va en esa dirección. Es increíble porque, bueno, es esto relacionado con Mander y Hyperelliptic Operators y bla, bla, ¿no? Y es la versión probabilística, pero todo empezó ahí con eso, con esta teoría. Y es puramente en el contexto de SDIs. Y puedes decir, este resultado es un resultado de la solución de una SDI. Tú puedes decir, tal condiciones, tu proceso, para empezar, la ley para cada tiempo es absolutamente continua con respecto a la medida del deber. Eso ya es, eso ya es para mí, ya es increíble. Y lo más que puedes decir es, para las condiciones, la densidad de esa densidad es suave. Entonces, lo que me impresionó mucho cuando empezamos a ver... Ahí el punto es que, de eso sí te lo puedo asegurar, es que como que la gente puede hacer cálculo de Maliaban con procesos continuos, ¿no? Sí. O sea, básicamente para el movimiento browniano. Sí. Básicamente. Pero para ningún proceso estable. Sí, es mucho Un más... comentario, perdón, Sí. que ya me tengo que ir, que tengo un estudiante. Una pregunta, ¿es Víctor la persona que está a la derecha o
¿O quién es Perdido? Es que derecha o izquierda es muy complicado aquí. Pues al frente de Jerónimo. Enfrente de mí, creo que está hablando de ti. Sí, no, de ti, ¿no? De Víctor. ¿Tú eres Víctor? No, de Luis. frente de Ah, Jerónimo. no, yo tampoco soy Víctor. Perdón, ¿cómo te llamas? Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Jesús. Jesús es postdoc de Héctor Sánchez Morgado, que también está, sí, entendí bien eso. Ok. Bueno, hay un comentario. Ellos hacen algo de regularidad y justamente Sí. la pregunta que tengo va en esa dirección, ¿no? Que creo que es un problema más o menos abierto, ¿no? O sea, cuando hace regularidad en el Caffarelli silvestre, justamente lo que hacen es apoyarse en la desigualdad de Sobolev, ¿no? Ok. Y la virtud, ¿por qué tienes una desigualdad de Sobolev ahí? Es porque el peso que te sale justamente de la extensión, ¿no? O sea, este peso que se ve como Y a la A, ¿no? Ajá. Ese A está entre -1 y 1, es Ajá. un peso de Makenhaut, algo de esto, Ajá. ¿no? O sea, es un peso pues, que tiene una desigualdad de Holder al revés, ¿no? Ujú. Y te permite demostrar la desigualdad de Sobolev usando un resultado de Koenig y Faber, Serapion y Jerison, no sé, no me acuerdo, pero es algo que está ahí. Entonces justamente la pregunta es, ¿cuáles difusiones, no? ¿Cuáles, sí, cuáles pesos de las extensiones, cuáles procesos análogos o generalizaciones del proceso de Bessel es lo que te permiten, no, perdón, el peso ese es el que ya te da el proceso de Bessel, ¿no? ¿Cuál sería la medida de Levy, ¿no? Que te da una extensión con un peso que es del tipo Makenhaut, ¿no? Yo creo que eso está más o menos abierto y se conocen muy poquitos ejemplos, ¿no? Eso tiene que ver con el teorema de extensión de Krein, ¿no? Ahora, la otra cosa de regularidad que se sabe, no sé si el Imbert y Silvestre tienen un paper de ecuaciones generadas y lo otro que tienen son de teoría cinética, ¿no? Cuando hacen estas cosas de regularidad, lo que están haciendo es Krylov-Safonov, que comenzó siendo una demostración de probabilidad. O sea, la demostración de Krylov-Safonov es meramente probabilista, ¿no? Si uno la ve. Entonces eso es algo súper bonito, ¿no? De esa pues, comunicación que ha habido entre ecuaciones y probabilidad, ¿no? O sea, nosotros agarramos, interpretamos eso de una forma y pues esa pues como que se sigue alimentando, ¿no? Entonces, no sé si esa era la dirección de lo de Imbert Silvestre, pero eso... No, sí, justamente Cyril Lambert es, bueno, creo que su trabajo principal es ecuación de Boltzmann y ese tipo de cosas, ¿no? Ajá, lo de cinética. Pero no, tienen un artículo muy bonito en un libro que es sobre el flujo de Ricci y Kahler, ¿no? En el que el punto es que el flujo de Ricci es una ecuación que requiere de la noción de soluciones de viscosidad. Y entonces lo que ellos hicieron fue escribir un artículo un poco como de difusión, un poco sobre ecuaciones parabólicas totalmente lineales de no lineales de segundo orden. Y lo que hacen es explorar dos aspectos de ese tipo de ecuaciones. Uno es regularidad y el otro es soluciones de viscosidad, ¿no? Entonces, ¿pero con Silvestre o...? Sí, Ambert y Silvestre, los dos. ¿Pero qué es? Ecuaciones parabólicas no lineales. Totalmente no lineales. Ahí sí deberías de tener un sistema forward-backward, ¿no? No hacen nada de forward-backward. ¿Qué hacen ellos? No hacen nada probabilístico. Ok, sí. Porque No, es que, a ver, ya son unas notas de un curso que dieron. ok. Ya sé cuál es, Bueno, perdón, muchísimas gracias, Jerónimo. Tengo que irme. Después, ojalá, bueno, después platicamos a ver si resolví algo de lo que se preguntó en el seminario o no. Muchísimas gracias. Esperamos la próxima sesión. Bueno, Órale. Pues, por ejemplo, ahí es donde yo vería, por ejemplo, una aplicación tremenda de probabilidad para que algo que es muy difícil o que no se puede hacer muchas veces en PDE, te digo, regularidad, por ejemplo, ahí en estas super no lineal,
generate parabolic equations. Ahí sí. Pero te digo que lo primero que vas a ver en ese caso es que la parte de esa no línea te va a parecer necesariamente una cosa que va abajo. Se va a quedar ahí. No necesariamente. No, O ahorita bueno, estoy... pues lo que yo he Ajá. visto más así, a lo mejor hay otras formas, ¿no? Yo creo que hay otras formas, justamente, Ujú. ¿no? Está toda esta teoría de control estocástico, No, por que ejemplo, no los- necesariamente es o sea, no Ajá, por ejemplo, necesariamente... nosotros los problemas de control estocástico los vemos así y nos aparece la parte. La parte Ajá, baja. sí, también los problemas de control estocástico los llevamos para allá, Ajá. para ese contexto. Ahí Y creo que la referencia, o una de las referencias es Nizar-Tusi, ¿no? Ah, Esa es la que yo conozco, sí. ¿no? Por ejemplo, para mí, Field Games, te digo que es lo que hacemos Ajá. con Héctor, la referencia ahí es Carmona. Carmona, Sí, perfecto. definitivamente. Y te digo, pues el problema original es Stochastic Optimal Control, ¿verdad? Entonces, para ciertas condiciones, cuando tienes una densidad ahí. La otra cuestión ahí que juega interesante es la manera en que todavía esto se conecta a algo muy interesante que se llama Optimal Transport. Ya sabes, ahí es cuando trabajas con estas leyes que te introducen ciertas medidas ahí. Conectar esto con transporte óptimo y Wasserstein es súper interesante. Porque para nosotros no da. O sea que aquí, por ejemplo, mira, puedes combinar Maliaban, todo eso, y aparte la que da la magia es Optimal Transport. Es una teoría muy interesante para esto. Que te digo, al final, regularidad. Sí, súper interesante. Sí, es un aspecto de la regularidad. Otra cosa que me llama la atención es que él tiene varias pruebas sencillas. Sí. Por ejemplo, el operador en la extensión tiene un núcleo de Poisson. Ajá. Tiene una interpretación en prueba de ese núcleo de Poisson. A ver, déjame ver. Sí, en el de café. Sí. ¿Cuál sería? A ver. ¿Dónde está exactamente? Sí. Mira, este núcleo de Poisson. Acá está. Te vas a un desastre en las páginas. ¿Esto de acá? Está el núcleo de Poisson. Sí, Ajá, tiene un donde núcleo de Poisson, P- es del operador en la extensión. Sí, exactamente. Entonces, ¿cuál sería mi interpretación de esto? Supongo que tiene que ver con el proceso de Bessel arriba, ¿no? Exacto. Yo pensaría que es exactamente esta fórmula que puse acá. Déjame ver. Aquí. Yo pensaría que es eso. Tendría que analizarlo en más detalle, pero yo pensaría que ese es lo que te está dando la solución, ¿no? Sí. Al problema. Lo que pasa es que cuando uno tiene una función armónica en el semiplano, Ujú. naturalmente aparece el núcleo de Poisson del Sí, semiplano, sí. que tiene una frontera. Ujú. Entonces, relativamente natural en PD llevarlo a buscar un núcleo de Poisson de este operador, aunque sea degenerado. Ajá, ajá. Y resulta que hay uno, ahí está. Ahí está, y Sí. debe de ser, porque el núcleo de Poisson no es más que no es más que esto. Debe ser asociado Es al esto, proceso es de eso, ese valor, es la distribución de salida del movimiento browniano de una cierta región, comenzando en cierto punto. Exacto. Ese es el núcleo de Poisson. una especie de función de Green Ajá. del problema. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, nosotros simplemente lo escribimos de esa manera. A veces se tiene una expresión explícita, y eso es interesante, pero en general no. Nosotros nada más lo escribimos así, y lo que usamos es que satisface una cierta ecuación, que en este caso es la misma ecuación que plantean ellos. Sí, lo otro es que hay una manera relativamente Entonces, sí, simple es un punto de- interesante. Aquí hay una expresión explícita Sí, explícita. para esto de acá, ¿no? Dije que tal vez, lo que pensaba era que tal vez como es explícita, tiene alguna interpretación también explícita desde el punto de vista de prueba. Seguro, Lo seguro. otro ¿Cuáles es son que- las variables aleatorias que están involucradas ahí? ¿No? Lo otro es que si uno hace un análisis de frecuencias con transformadas de Fourier en la variable horizontal, Ujú. le queda una EDO en la variable vertical en Y, muy simple. Y me llama la atención que ustedes usan las funciones características, ¿no? Y el exponente característico. Ujú. Tal vez el método de usar transformada de Fourier en X tenga una interpretación precisa en prueba que nosotros todavía no tenemos. Porque la EDO que resulta en Y Ajá. es muy simple de resolver.
se puede resolver con métodos variacionales, simplemente, con espacios con peso, espacios de sobre con peso, incluso más generales. Pero la pregunta es, debe estar asociado a la función característica del exponente característico, ¿no? Supongo. Yo supongo. Porque esto es una transformada de Fourier en X, ¿no? Cuando estaban definiendo los procesos. Uno era como de Bessel en Y, ¿no? Y el otro en X. Digo, de Bessel en Y y en X un browniano. Y se combinaban ambos. Okay. Entonces, nosotros utilizamos aquí la transformada de Fourier, es súper útil en procesos de Lévy, justamente por este tipo de fórmulas, ¿no? Sí. El símbolo nos aparece como exponente, ¿no? Sí. Por eso utilizamos la transformada de Fourier, ¿no? Esta última, que es con la transformada de Fourier, bueno, es que yo conozco bastante bien el artículo porque lo usé y traté de ver cuál de las formas que él usa me servía más. Este último, la transformada de Fourier, es el que da la teoría de regularidad de estas soluciones como desde el punto de vista de P. Y en realidad es una estimación sencilla, que es al final ver el problema en forma de divergencia, como variacional, sí. Y, ok, eso es, o sea, si me preguntaran qué parte Caffarel y Silvestre propusieron acá que fue más útil desde el punto de vista de PES, diría que esa parte, al final, de regularidad. Porque en realidad con el artículo no queda muy claro por qué ellos usan ese tipo de PD en la extensión. Sí. Y ahora que me dices que desde prueba tiene interpretación con el proceso de Bessel y que resulta esa expresión, yo diría que alguien que Caffarel conoce, un amigo de él, sabía de ese tipo de cuestiones, tal vez los de Chicago, los Kenny y la escuela de Chicago sabía de esto, pero suena como que prueba lo conocen bien. Te digo, viene de Molchanov-Ostrovsky desde los 70s, ¿no? Porque desde el punto de vista de P no hay una interpretación muy precisa. O yo al menos no la conozco de ese tipo de DP en la extensión. Que tiene este A sobre Y más. Lo que dice Caffarel y que me llamó la atención también del proceso de Bessel con una dimensión fraccionaria, es que ellos tratan de dar una intuición al principio del artículo como de una especie de solución radial en una dimensión fraccionaria. Sí, como que es tienes ese el proceso de Laplaciano Bessel. fraccionario, que en dimensión radial pues tiene una forma muy sencilla cuando las funciones son radiales. Y dices, bueno, pues agreguémosle una y adicional con una dimensión fraccionaria y buscamos una solución radial y da esa EDP. Pero es una intuición que a mí en EDP me parece muy extraña. Bueno, a mí, o sea, desde el punto de vista probabilístico, lo que es súper extraño es que este proceso tan sencillo, lo más fácil que le puedes hacer al movimiento browniano es calcular su norma. Pero eso solo te da procesos de dimensión entera, ¿no? Entonces, el hecho de que lo puedas extender a dimensiones fraccionarias, si te fijas, también es como un poco... Me suena mucho como el argumento de Caffarel y Silvestre imita ese fraccionario. Sin hacerlo explícito, ¿verdad? Exacto. Imita como ese paso de dimensión entera a fraccionaria, desde el estilo de P, pero imitando el método del proceso de Bessel fraccionario. Que eso debe ser más antiguo que... Es que cuando uno lo lee como que lo tomaron de otro lado, pero uno no queda muy convencido. Mira, harmonic functions in n más uno más a dimensión fraccionaria. Entonces, digo, una de las cosas que creo que va a estar padre de seguir una discusión es, hay partes de este artículo que a mí no me dicen nada, porque no soy de DPs, ¿no? Entonces, de alguien que tenga esa perspectiva, como que, por ejemplo, los problemas de regularidad ya más precisos, tratar de ver qué está haciendo desde el punto de vista de probabilidad para ver si puedo sacar una intuición allá, ¿no? Porque regularidad yo creo que es un muy buen problema abierto desde el punto de vista de probabilidad, ¿no? A veces se puede hacer algo con Malyaban, pero en general yo creo que cuando necesitamos...
Cuando citamos resultados de regularidad, más bien es, por suerte hay un cuate de DDP que ya lo hizo y... Sí. Sí, la teoría de regularidad del fraccionario lo han trabajado Caffarelli, bueno, y la gente de Caffarelli. Justo, pero no tiene contraparte probabilística. Y eso yo creo que puede ser muy interesante. Eso no. Sí. Sí, interesantemente, por ejemplo, para, como decías, estocástico optimal control y cuando van así, muchas veces ellos van al PDI y de ahí obtienen todo eso y Y luego lo jalan, pasan, ¿sí? lo jalan para acá. Pero lo interesante es cuando al revés. Al revés, bueno, por ejemplo, es lo que intentamos hacer nosotros, y realmente obtener esos resultados del lado estocástico y llevarlo a la PDI, porque la PDI no se puede, o hasta ahorita no se puede. Y sí ofrece muchas, yo pienso que esa es la parte más, para mí, la parte más interesante de conectar con PDI, porque es algo que no puedes hacer con PDI. Y tú puedes, ahí sí justificas totalmente, mira qué interesante. Y es la parte increíble en donde metes alguna forma de ruido y ves lo que logras, ¿verdad? Ahí sí puedes decir algo que acá no se puede. Y acá utilizas tu herramienta de análisis armónico, quieras, y aún así no. E increíblemente, si tú lees cálculo de Malaban y empiezas a estudiar cálculo de Malaban, es análisis armónico. Sí. Es análisis armónico. Malaban, yo pienso que él venía de análisis armónico. Los resultados más modernos que hay de ahí son Geometric Measure Theory. Sí, sí. Pero los primeros que ves ahí es análisis armónico. Sí, de hecho, creo que el origen del operador fue más teórico de la persona fraccionaria. En realidad fue el núcleo de Bessel y el potencial de Bessel. Pero se hizo por otras razones que fueron regularidad, no por operadores de interacción de largo alcance. Y Bessel y Potential Spaces, yo pienso que fueron originales Sí, antes de Sobolev. Regularidad. Sí, Ajá, antes de Sobolev. Fue regularidad. Y fue lo que más análisis armónico que pedí. Sí. De hecho, tanto Stein le dedica a veces el Potential Spaces todo un capítulo. Sí, claro. Y lo mismo el libro de Lanco dedica, pero muchísimo, incluso a la parte de prueba y el potencial de Bessel. Sí, pero yo creo que sí hay un muy buen potencial para hacer sobre todo problemas que te digo, no es que sean lo mismo, ni siquiera problemas que no se pueden totalmente resolver del lado de PD, que se puede con herramientas de probabilidad. Sí, se me fue algo, una curiosidad solamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación del proceso de Bessel fraccionario? O sea, ¿para qué lo querían usar los de prueba? Los de prueba, ajá, buen punto. Yo creo que empezó más bien como una curiosidad teórica. El punto es que cuando tú planteas la ecuación diferencial estocástica, pues delta no tiene por qué ser entero, ¿no? Entonces lo pones como mayor o igual que 0 y tratas de probar cosas, ¿no? Y solo se comporta bien para delta entre 0 y 2. Bueno, solo toca 0 para delta entre 0 y 2, pero no, el proceso de Bessel en dimensiones superiores también es importante, ¿no? En particular, te permite probar, por ejemplo, este teorema de que el browniano nunca regresa a 0 en dimensiones mayores o iguales que 2. Lo haces con procesos de Bessel, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en lugar de trabajar en Rn, trabajas en R. Ahí este tipo de problemas de regresar o salir de 0 los resuelves con ecuaciones diferenciales ordinarias y las que te resultan son sencillas, las puedes resolver y listo, ¿no? Y no había ninguna razón para quedarse en dimensión entera, ¿no? Dado que podías extender este proceso a dimensiones fraccionarias. Entonces, pero sí, buen punto. Creo que fue pura curiosidad de decir, bueno, tenemos esta herramienta que nos permite construir procesos estocásticos. Pues vamos a usarla, ¿no? Y análisis armónico va en el lado de integrales singulares y el desarrollo. Sí, pero yo creo que la motivación sí era la regularidad de las funciones